en casa con Vía Confort. Todo en muebles electrodomésticos y fitness. Podéis entrar a través de la página web o por el Fonoguía. Por ejemplo, mira este radiador de aceite en Utah a solo $63 y con envío gratis en Montevideo. No dejes pasar la oportunidad. Ya sabes, por la web o llamando al Fonoguía. Vía Confort 25073883. Bien, retomamos. Tuve que interrumpirte en el bloque anterior, Marta. Ibas a contar un detalle. Un detalle. Cuando estuvieron acá Luz y Salle mencionaron que en esos días se vencía el plazo como para decir que no queríamos hacer ese contrato afiliándonos a la causa de la pandemia. Sí. Yo creo, siguiendo una lógica, que si hubo un momento donde se pudo haber renegociado alguna suerte de modificación que nos beneficie es en ese lapso, porque ahí los finlandeses podían temer que nosotros dijéramos, ¿saben qué? Este contrato no lo queremos. Eso me llevaría a pensar que la negociación es de este gobierno. De todas maneras, yo parto de la base que está bueno el ahorro, pero que para mí no es suficiente, que necesitamos más información. Y en cuanto a la posibilidad de decir UPM no, yo creo que ese tren, valga el chiste, ya pasó. Ya pasó. Lo de la cláusula ¿Coinciden en eso? relámpago, Sí. famoso, y la pandemia, es verdad, y se lo consultaron al propio presidente de la República Sí, en la puerta de la supuesto. Torre Ejecutiva, y él dijo que no iba Que no lo iba a Lo hacer. reiteró ayer. Claro, Sí, claro. Yo exacto. creo que nunca estuvo en los planes de la coalición. Del sistema político en general, Del ¿no? sistema político en general, Claro. decirle que no al contrato de UPM, más allá de que algunas voces son muy críticas desde el propio sistema político, son minoría. No será el contrato que se hubiese querido, pero creo que en este momento y durante toda la campaña, en ningún momento se manejó seriamente decirle que no, aunque te viniera bien esta cláusula de la pandemia. Digo, me parece que eso está descartado. No estamos en condiciones, ni lo estuvimos antes de la pandemia, de decirle que no desde el punto de vista de la inversión, en una economía que ya venía con problemas, que ya venía prácticamente en recesión. Creo que a nadie se le hubiese ocurrido decirle que no, más allá de las voces críticas que se escucharon, ¿no? Bien. Bueno, vamos dejando este tema por aquí, porque en definitiva, en lo que quedó comprometido, tal como creo que lo escuchamos todos, el presidente es en aportar la información de estas nuevas negociaciones, el memorándum firmado y demás, así que, bueno, y supongo que a partir del llamado a sala, de efectivizarse, tal vez haya más información que podamos decodificar, porque yo insisto, este contrato con UPM tiene cosas de sentido común, muy pocas. El resto es tan técnico que nos supera ampliamente, ¿no? Sí, por eso, sí, más una traducción también bastante cuestionada, porque se acuerdan lo que había sido, en fin. Bien, esperemos. Vamos a cambiar de tema, porque hay un proyecto de ley, que sí se viene arrastrando de varias legislaciones, pero que es puesto nuevamente sobre la mesa parlamentaria, gracias a, bueno, el esfuerzo que viene haciendo o padeciendo el grupo de Madres del Cerro, que es un grupo que nuclea unas 4.500 familias vinculadas a la tragedia de lo que es la adicción, ¿no? Estamos hablando del proyecto de ley de la internación compulsiva. Ahora, además, se le agrega el voluntario y lo vamos a estar analizando. Este grupo acompañó a la diputada colorada, Nivia Reich, justamente al Parlamento a reinstalar este proyecto. Supongo, nos lo podrá contar ella en su momento, vamos a conversar, que el contexto, además de la pandemia COVID-19, tiene un efecto que hace una presión mayor para esa realidad tan triste, efectivamente, que viven los adictos. Y ya no sé qué imaginamos todos, pero yo creo que estamos visualizando en especial a las sustancias que te van condenando al deterioro personal de tu entorno familiar, que te condena a esas historias de andar deambulando por los laberintos más oscuros de la noche, de la calle, madres que tienen que y padres que tienen que terminar cerrando la puerta para no dejarlos entrar con el dolor en el alma, pero es lo que indican supuestamente los especialistas. En fin, la verdad que los adictos, quienes tienen un uso abusivo de sustancias, y en especial algunas que han entrado al país que deshacen el cerebro, bueno, estamos en el debe, ¿no? Sabemos que estamos en el debe, la infraestructura queda siempre corta, y había otro tema, y es la voluntad en el adicto. Lo primero que se enfermó es la voluntad. Por lo tanto, por eso el debate de la internación compulsiva se arrastra. Pero, claro, requiere, evidentemente, para poderse efectivizar, presupuesto, infraestructura, recursos humanos, desde
seguridad, que vigile que la persona no se vaya, a médicos especialistas en este tipo de tratamientos. Va más allá de debatir quién va a definir si una orden de un juez o una orden de un médico. Entonces tiene varias puntas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que esto en realidad surge pensando en los derechos, en el individuo, en el adicto como sujeto de derecho, en tanto su derecho a la rehabilitación? ¿Surge tal vez, no sé, por una cuestión más sanitaria en el contexto del COVID-19? Son una población vulnerable, pero que a su vez se mueve y puede también contagiar. O hasta por seguridad pública, porque el adicto, por ejemplo, el pasta basero, lo cerca la línea que está, ¿no?, de delinquir en la desesperación. ¿Qué piensan? Es un combo de todo, ¿no? Es un combo de todo. Ya hubieron en el 2013 y en el 2017, por ahí hubieron un par de proyectos de estas características que lamentablemente no fueron aprobados. Indudablemente el tema de internación compulsiva sí, internación compulsiva no, trae varios beneficios. El primero y fundamental es para el individuo, que lógicamente no tiene la razón al momento de solicitar la internación. El segundo es para las familias, que viven un calvario tremendo. Y el tercero es para la sociedad, porque como bien decías vos, deambulan, etcétera, etcétera, pero a su vez también muchos de ellos delinquen. Entonces termina lógicamente causándole un daño tremendo a la sociedad y a su vez a la familia, que tiene que estar atrás de su recuperación y atrás de esta persona que tiene que enfrentar a la justicia, lógicamente, por el delito que comete, y ir a una cárcel donde en realidad es un periplo. Ahora, mire, fíjate vos qué curioso, porque la cárcel, privación de libertad, podría llegar a ser un sinónimo a, ¿no?, A rehabilitación. a internación compulsiva. Claro. Pero Bueno. Sin embargo, siguen consumiendo. Lo debatimos en instantes, Sí, pero claro. tiene varias puntas. Pero en este momento tengo la comunicación pronta con la diputada, justamente Nivea Reis. Les comentábamos al principio que es quien reinstaló, digamos, el proyecto junto con el grupo Madres del Cerro. ¿Cómo le va, diputada? Muchas gracias por su tiempo. No, bueno, buenas tardes para todos. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder dejarnos comunicar el contenido de este proyecto. Como tú lo decís, es la segunda vez que lo presentamos. Lo presenté en el periodo legislativo anterior, Sí. y bueno, no tuvimos éxito en el avance del mismo. Y ahora nuevamente lo estamos presentando, pero realmente con otras perspectivas de avanzar y de poder llegar a ser aprobado, con mejoras, pero a ser aprobado. Bien, sí, y hablando de las mejoras, en instantes les voy a preguntar por esto que se suma al proyecto, no sé si el original ya lo mantenía, el suyo, pero al debate histórico, digamos, y es lo de la voluntad anticipada, ¿no? Lo de la decisión anticipada, que tal vez no formaba parte del debate anterior. ¿Qué la lleva a presentar a usted este proyecto en este contexto? ¿Un tema de salud pública general, un tema de convivencia o de seguridad pública también, un poco por lo que hablábamos al principio? Bueno, nosotros este proyecto lo presentamos en el 2017, cuando un conjunto de familiares empezaron a recorrer los despachos de los diputados del periodo anterior, buscando un apoyo y la posibilidad de presentar algún tipo de proyecto que les dé una solución a la problemática de miles y miles de familias que hay a lo largo y ancho del país que están padeciendo esta problemática de en el núcleo familiar tener a alguien con problemas de adicciones. Y bueno, fue desde ese entonces que presenté este proyecto, que en realidad no apunta a la internación compulsiva, sino muy por el contrario, apunta a que la persona que sufra un problema de adicción en un momento que esté lúcido, que esté apto psíquicamente, manifieste su voluntad a través de la voluntad escrita, Sí. digo, también con presencia de un escribano y dos testigos, pero que manifieste su voluntad que en un ámbito y en un contexto donde esté en plena intoxicación por la adicción que presenta, pueda ser rehabilitado, que dé el consentimiento cuando está bien, da el consentimiento que cuando está mal lo interne. ¿Puedo hacer ¿Y una por qué? pregunta? Porque es muy interesante Por ese supuesto. aspecto. La duda que me surge es, obviamente usted lo sabrá y por eso se lo pregunto, en el momento bueno, de lucidez, ¿no? Justamente en ese momento de luz que tiene la persona que está ya bastante comprometida con el abuso de la sustancia, ¿se vislumbra a sí mismo en la necesidad de tener que rehabilitarse y desintoxicarse?
uno podría llegar a creer que en realidad es el último en aceptar que tiene un problema. ¿Por qué firmaría una voluntad anticipada de ser internado eventualmente? En realidad son muchos los casos de los familiares que nos plantean que cuando están bien, las personas que sufren adicciones en el momento que están lúcidos piden por favor Ayúdame. que cuando caen realmente que los ayuden. Y hoy por hoy la legislación vigente no lo permite, sí a menores de edad, porque se ejerce la patria potestad o bueno, si tiene un tutor, pero no en las personas mayores de edad. Nos venían a plantear casos realmente conmovedores de familias que llegado el momento que los ven que se están destruyendo la familia también, porque también tiene consecuencias no solo personales, familiares, por supuesto, y de la sociedad toda, pero que están desesperados para querer internarlos, para rehabilitarlos, y en ese momento ellos se niegan y no pueden hacer absolutamente nada y ven como día a día ese ser querido se degrada. Entonces son muchos los casos. Este proyecto no vamos lamentablemente a poder rehabilitar a todos los adictos, pero sí por lo menos empezamos el camino de hacer algo y aquellos que han manifestado en reiteradas oportunidades querer rehabilitarse, darle una herramienta también a ellos y a la familia de poder hacerlo. Bien. Porque hasta el momento no la tienen y bueno, y lamentablemente caen en no poder hacer nada. Bien. O sea que quien va a pedir la internación de una persona siempre va a ser el entorno, la familia, porque por más voluntad anticipada, en el momento que requiera la internación, justamente está en crisis, o sea, no va a ser él que va a ir al hospital o al lugar que corresponda. Entonces, la pide la familia. ¿Quién la daría finalmente como figura en el proyecto? ¿Un juez? ¿Un médico? Porque van a tener el consentimiento por escrito, ¿sí? Es un consentimiento que la persona que sufre la adicción... Sí, lo dio previamente. Que ya lo hizo previamente, y con ese documento, que es un documento notarial, la familia va a tener una herramienta para el momento que llegue, si evalúan que lo tienen que internar, presentan eso, y bueno, y en el ámbito que corresponda de la salud en cual se trate, no va a poder ser rechazado. Digo, lo tienen que internar para desintoxicar y para rehabilitar. O sea, no va a necesitar orden de juez, porque... no. Bien. Y otra cosa, Victoria, también la persona no puede revocar su voluntad durante el periodo de internación. Sí lo puede revocar la voluntad en otro momento que esté psíquicamente apto, lúcido, y todo esto, por supuesto, corroborado por un médico, ¿no? Digo, para establecer las condiciones que está apto y lúcido con un certificado médico del médico tratante. Digo, no es una simple observación de alguien que lo evalúa en ese momento. Cuando usted dice, diputada, que seguramente no podamos rehabilitar a todos, pero se empieza por algo y hay que empezar por algo, clarísimo, tiene que ver también con el cálculo que supongo habrán hecho de presupuestalmente esto qué supone, porque andamos bastante en el debe en cuanto a lugares de internación para este tipo de cosas específicas, ¿no? De personal tal vez también que pueda volcarse para eso. ¿Hay algún estudio estimado de cuántos recursos se necesitaría para esto presupuestalmente? Mira, en la actualidad, el portal amarillo, dicho por los propios familiares que estamos en contacto, tiene poco más de 20 camas. Te podrás imaginar que con el grave problema que tenemos en nuestro país con esta situación es absolutamente insuficiente. También no hay un registro 100% seguro del consumo, porque cuando se hacen las encuestas, mucha gente por vergüenza o porque no quiere que se sepa, tampoco se declara. Entonces digo, a ciencia cierta tenemos un cálculo estimativo de la gente que tendría adicciones, pero tampoco es 100% seguro. Lo que sí, hoy por hoy, ya hay recursos, que incluso yo he hecho unos pedidos de informes también a las autoridades anteriores y a esta, porque la Junta Nacional de Droga cuenta con lo que es el Fondo de Bienes Decomisados que están relacionados con el narcotráfico, con el lavado de activos. Y todos escuchamos las noticias y los informativos y sabemos lo que ha sido, sobre todo en estos últimos tiempos, y las sumas que se mueven. Y bueno, y esto puede ser
desde yates, aviones, mansiones, autos de alta gama, todo lo que a través de las noticias vemos que se decomisa. Eso se remata y con esa plata se tiene que utilizar también para la rehabilitación de las drogas. Y nosotros queremos saber si eso se está haciendo, porque digo, según investigaciones que han hecho los familiares nos dicen que no va al 100% a eso, que ha tenido otros destinos anteriormente, en años anteriores. Entonces también, porque eso es un fondo importante, que estamos hablando de muchos millones, que también serviría para poder paliar un poco el tema presupuestal. Pero sin duda tenemos que hacer algo, porque lo que no invertimos en estas rehabilitaciones se termina invirtiendo en otras políticas sociales como seguridad y otras políticas más, que en realidad son la consecuencia de este problema. Entonces, en realidad, nosotros queremos empezar con este tema, te reitero, no es la solución para todos, es cierto, no lo es, pero sí para aquellos que manifiestan que quieren salir de este problema. Sí, es que un no principio, pueden. lógico, obviamente. Es un principio. Hay preguntas en el panel, diputada, si me permite. Pepe Sena. Sí, diputada, buenas tardes. Me queda claro hacia dónde apunta este proyecto de ley, pero como usted ha mencionado en la charla con Victoria en varias oportunidades la palabra adicción, insisto, sé muy bien hacia dónde apunta el proyecto, pero le pregunto, ¿puede aplicar también a otras adicciones que no son estrictamente el consumo de algunas sustancias tóxicas, pero que también denigran al individuo, que le quitan la voluntad, que afectan seriamente a su familia, como el alcoholismo, como la ludopatía, como el consumo de otro tipo de medicamentos? Sí, este proyecto incluye todo tipo de drogas. Como tú lo decís, el alcoholismo es un problema muy importante también que tenemos en el país, como otros consumos de droga. Con el tema del alcoholismo hay otras vías de rehabilitación, hay organizaciones que realmente funcionan muy bien y que ayudan mucho en la sociedad a poder rehabilitarse. Serían casos sumamente extremos quienes tienen que internarse por un tema de alcoholismo, y serían pocos casos porque la mayor parte se rehabilita con la ayuda de estas organizaciones que funcionan con muy buen resultado y muy bien organizadas, pero sí incluye a todo tipo de drogas. Bien. Pablo Casas le va a preguntar. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va, diputada? Este proyecto de ley también implica a los que están privados de libertad. Sabido es que en varias cárceles del país el consumo de droga es un tema bastante problemático. ¿Pueden ampararse de pronto estas personas privadas de libertad a este proyecto de ley? Bueno, el día que presenté este proyecto de ley, conjuntamente con los familiares, también nos reunimos con el comisionado parlamentario, que está muy preocupado por este tema y sin duda que tenemos que hacer un abordaje, y con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Con ambos nos reunimos en el Palacio Legislativo, presentándoles el proyecto. Comparten la necesidad de que tenemos que hacer algo como país en este tema, como sociedad, desde el sistema político. Y bueno, y también con el comisionado, después, con todo este tema del COVID-19, habíamos quedado de mantener reuniones, lamentablemente, bueno, han sido un poco postergadas, que las retomaremos en el correr de las próximas semanas, pero sí ya nos reunimos. Él nos dio cifras realmente alarmantes de lo que acontece con las personas privadas de libertad, pero bueno, habría que buscar el mecanismo también, eso lo estuvimos hablando, de ver la posibilidad de intramuros poder rehabilitar a las personas privadas de libertad que así lo manifiesten. Bien. Verónica le va a preguntar. Diputada, concretamente aspectos vinculados a la reglamentación del proyecto, creo que el espíritu del proyecto queda claro. Cuando se va ante un escribano público con esos dos testigos a manifestar la voluntad, desde el punto de vista médico, ¿qué es lo que se lleva para que ese escribano pueda certificar esto? Porque estamos ante una decisión que tiene más que ver con lo médico que con lo notarial, ¿no? Más allá de expresar esa voluntad y que eso tiene que ser certificado, ¿es la opinión de un solo médico? ¿Es un tribunal? ¿Cuál es el procedimiento que se va a llevar adelante para que dé garantías para todas las partes? En el momento que se va a hacer la certificación notarial, se tiene que llevar la constancia del médico tratante, que son generalmente los médicos tratantes quienes más nos conocen, digamos, todo nuestro historial. Entonces, la constancia del médico tratante, que en ese momento, porque va concomitantemente, en el momento que el escribano hace eso, se expide
previamente el certificado, que en ese momento la persona está en condiciones psíquicas de poder tomar una decisión, que está lúcido, y bueno, y con el certificado médico que dé las garantías también a la persona y a la familia, con ese certificado médico es que el escribano actúa. Bien, Marta. Sí, diputada, dos consultas en realidad. La primera, esto es una adaptación de lo que se hace para cuando las personas firman anticipadamente para no sufrir encarnizamiento médico en enfermedades terminales. Entonces, una de las cosas que yo le veo como que puede complicar es el tema del escribano, porque para empezar el escribano tiene costo. Entonces ese costo lo tendría que asumir la familia. Superada esa instancia, ¿dónde se inscribiría? Porque quizás una persona firma estando en condiciones esta autorización y después la revoca. La familia queda con el que acepta la internación y el muchacho tiene... O sea, ¿cómo se hace para compaginar? No, perdón, capaz que esa parte me faltó aclararla. No solo que la familia tiene el poder eso, sino también que después hay un registro a nivel del Ministerio de Salud Pública. Eso cuando se reglamenta la ley se establece, no se pone en el contenido de la ley, pero es el espíritu que luego el Ministerio de Salud Pública lógicamente tenga un registro para que las instituciones a las cuales la persona con adicción y la familia con el certificado asiste pueda corroborar que está en esa lista de personas que no han revocado y que siguen manifestando la voluntad de rehabilitarse. Y la otra consulta enganchada con esa, cuando la persona va al escribano con el certificado de su médico, los escribanos para hacer documentos públicos exigen que la persona esté en total uso de sus facultades. En estas situaciones muchas veces hay un deterioro importante. ¿Cómo se subsanaría eso por parte del escribano? No, si la persona tiene un deterioro de forma tal que no tenga la capacidad de poder tomar una decisión, el médico tratante no le va a expedir el certificado médico. En ese caso, si no está lúcido, si ya está en un nivel de la adicción tal que le impida tomar decisiones, en ese caso no le van a expedir el certificado médico. Bien. Diputada, muchas gracias por su tiempo y hablando de voluntades, ¿qué voluntad anticipa usted en el Parlamento para la aprobación finalmente de este proyecto? Ha sido otro el espíritu que el periodo pasado. En el periodo pasado el Frente Amplio se opuso rotundamente a este tema y a este proyecto. Ahora ha cambiado la situación y ojo que desde que lo presentamos siempre fuimos muy claros, que no queremos que se apruebe como está, simplemente que sea el puntapié inicial y que tenga mejoras y ojalá que muchas, para que sea mejor terminado. Pero bien. Sí, Cabildo Abierto ha manifestado la voluntad de apoyarlo. Sí. Hay una gran voluntad de parte del doctor de Matos de solucionar este problema. Integra la Comisión de Salud, también es diputado por Tacuarembó y él lo vive como lo vivimos todos en el interior y en Montevideo la problemática. Así que bueno, también estaría dispuesto a buscar una solución a este problema y bueno, nosotros lo hablamos con los diputados del Frente, que bueno, que en este periodo por lo menos cambien un poco la voluntad de rechazo total y que busquen, si no quieren este proyecto, pero que hagan realmente aportes para poder buscar una solución, que es lo que cientos y miles de familias de nuestro país están esperando, ¿no? ¿Sobre qué bases o argumentación se rechaza a priori este proyecto por parte de la oposición? En el periodo pasado lo rechazaban fuertemente porque entendían que esto se solucionaba a través de la ley de salud mental, que ya se vio que no es así, y una ley que tampoco fue presupuestada, entonces digo, fue letra muerta desde el primer día. Y bueno, y en este periodo ha cambiado la integración de la comisión, hay otros miembros que están representando al Frente Amplio y bueno, creo que van a lograr capaz tener una mayor apertura en buscar soluciones y no ese rechazo absoluto a buscar una solución a este problema. Muy bien. Diputada, entonces, Nivia Reich, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Con gusto. Que tengan una buena jornada. Gracias igualmente. También se comprometió a estar encima a la propia vicepresidenta, ¿no? en este tema. Es que, de verdad, yo no sé, me pregunto, a menos que te toque cerca, o en tu propia familia, o en carne propia, esta realidad, este angustiante peregrinar de un montón de familias, y ni que hablar de los propios adictos,
cuando hablamos de drogas duras, cuando hablamos de esas que de verdad te rompen el vínculo con el entorno, con la sociedad en la que viviste, inhabilitan, te incapacitan, te dejan tirado en la calle o robando en busca de la sustancia, ¿no? ¿Hace cuánto lo venimos escuchando? Miren que, ¿cuántas temporadas vamos en Esta Boca es Mía, producción? ¿12? 11 y medio. Bueno, no, este año no existe. El 2020 es un año rarísimo. No sabemos si va a contar o no. Capaz que ni siquiera cumplimos años. No, pero lo cierto es que a lo largo de todos estos años, varias veces hemos abordado el tema, han venido... Además hay que escuchar a las madres o padres. Coincidentemente han sido más las madres las que han estado en esa línea de batalla. No quiero entrar en otros asuntos, pero por lo general se me han acercado madres, ¿no? Y es angustiante. ¿Sabes lo que es tener que dejar a tu hijo en la calle? Porque se van, vuelven, se van. Cuando vuelven, decirle no. No porque anda a morirte solo. No porque se entiende que la única... mientras le sigas abriendo la puerta, dejando que te venda la tele para conseguir 2 lágrimas más y demás, solo estás perpetuando el círculo vicioso. Por lo tanto, lo único que podés hacer por amor es la decisión espantosa de dejarlo en la calle. No, y en muchas ocasiones, aparte, ya lo dejaste entrar en reiteradas oportunidades. Por supuesto. Entonces ya no quedó más nada dentro de tu casa. Debe ser de las cosas más difíciles. Es brutal. A mí me extraña que no se haya aprobado una ley de estas características. No de pronto con el articulado que acaba de comentar, sino con variaciones. A ver, la internación compulsiva tenía lugar con orden de juez. Yo me acuerdo perfectamente de un caso que se obtuvo la orden del juez, al chiquilín se le internó, lo de compulsivo era como un adorno porque no había nadie parado al lado que evitara que el chiquilín, cuando se aburrió, se levantó de la cama y se fue. Claro, pero una ley en serio estamos hablando. Algo de verdad, algo que cumpla su función. Algo, claro, de una internación en serio, por un periodo prolongado de tiempo que logre recuperar al individuo. De eso se está hablando. A mí me llama poderosamente la atención también que en todos estos años no se haya creado una ley de estas características, más aún cuando acá se aprobó el consumo de marihuana. De libertad individual. Hay un debate interesante que no es para dejarlo de lado. De todas maneras, cuando uno tiene una adicción, en realidad la ¿Qué tan adicción libre es, no? lo tiene a uno. Exacto. Totalmente y muchas veces muy agarrado, por lo tanto, de libertad. Allí pero era un debate de fondo. hablar. Pero es el debate de fondo. Y quizás una de las causas por las cuales no se legisló al respecto es... Puede haber muchas teorías al respecto, ¿no? Reglamentar una ley que termina siendo letra muerta, como decía la diputada, porque luego es muy difícil reglamentar. Esa puede ser una de las causas por las cuales no se legisló. La otra, porque creo que el tema de adicciones integra una suerte de trilogía de temas que no nos gusta hablar mucho ni mirar, y tiene que ver con la salud mental, con las cárceles y las adicciones. Son temas duros, son temas difíciles, son temas que nos interpelan permanentemente y que nos sacan la careta en muchas oportunidades y nos dejan mirando el rostro más duro que, como decía Victoria, si no lo tenés muy cerca, o no lo querés ver o es muy difícil de ver también. Sí, pero hay un detalle. Yo el tema de la libertad no lo puedo entender, porque una persona que cayó en una adicción no es libre. Entonces, si no es libre, no puede decidir no internarse. Yo lo que le veo a este proyecto son muchos obstáculos al momento de implementarlo. Me parece que sería momento de... ¿Cuáles serían los obstáculos? ¿Presupuestales o de qué naturaleza? De todo tipo. Desde tener que concurrir con la persona cuando está mejorcita a un escribano con 2 testigos con el certificado del médico. Me parece que los tiempos no dan como para todo ese trámite. A mí me parece, modestamente, por lo que he visto, cuando dice el trabajo clínico... Eso es parte de lo que yo quiero entender. La diputada plantea como... Estamos abiertos a pulir esto, a mejorarlo, a dinamizarlo, lo ¿no? más práctico me parece que sería detectada una adicción que es o sea, que es reincidente, que sube y sale, y que la persona va a los organismos que están disponibles, públicos, y es ambulatorio y ambulatorio no funciona. Y pero, de hecho, pero ya la voluntad de ir, Marta, es el primer gran problema. Es que la voluntad de ir no existe. La voluntad de ir va una vez para que la familia no lo moleste. Entonces, nadie lo va a registrar y lo va a seguir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las opciones son privadas. Privados son no caros, carísimos. Y son tratamientos que no se arreglan ni en 1 ni 2 meses. Llevan un año mínimo. Pero además la recaída es parte de un proceso. Está bien, pero me parece que el tema sería, detectada una adicción instalada, bueno, señor, lo internamos. No, lo internamos y 1 año y se lo aísla y punto. El tema es dónde.
El tema es dónde. Porque Bueno, las- para, pero se no lo es aísla tan un año, fácil, se lo aísla para y eso lo punto sabrán durante un los año. Me especialistas. parece que un año La es mucho desintoxicación tiempo, ¿no? tiene un tiempo ya que Sí, se sabe. pero es la Y después desintoxicación. está el tema del entorno, pero el señor o la persona va a volver a la vida que conoce. un No le van a año- cambiar el entorno porque eso no, se pero un escapa de las año- manos. Un año es lo que está calculado que demora la desintoxicación, el aprendizaje y el reconocer qué momentos son los que la persona le flaquea la voluntad para volver a reincidir en el consumo. Porque si no, lo que hace es poner un parche. Claro, pero el propio proyecto establece que un año es mucho tiempo para eso y puede revocar la voluntad a la mitad, ¿no? A los 6 meses y Pero vos debería estás hablando renovarla para estar no, internado pero vos un estás año. hablando de la revocación de la voluntad anticipada. Claro. No, ella habla de- Yo estoy hablando de la internación y el tratamiento obligado. Bueno, esa voluntad se puede revocar, ¿no? Está, pero vos estás hablando en el del plazo antes. de 6 meses mientras esté internado. Yo te hablo de una vez que está detectado que es una adicción instalada, un año es lo que lleva. Si no, averigüen en cualquier clínica privada cuánto tiempo que están vinculados. Están un tiempo siquiera sin tener contacto con la familia. Sí, después y después es gradual. esa- Y lleva es un Ahora, año. indudablemente ¿no? lo que sí Y comparto es es que así. la reglamentación va a ser compleja, ¿no? Porque Compleja. además alcanza solamente con el certificado del médico tratante 2 testigos para que el escribano esté en condiciones de establecer que realmente lo que está allí es un acto de voluntad que no está viciado por ninguna característica de, bueno, hubo dinero por medio, porque estamos hablando de personas que tienen distintas circunstancias. No estamos hablando solamente de que uno visualiza que ya está totalmente, ¿no?, fuera del sistema, que incluso para eso esta ley no podría ir. ¿Cuáles son las garantías que va a dar este proyecto de que realmente esa voluntad es una voluntad que no está viciada por ningún otro aspecto? Pero ahí- ¿Es un escribano solo en su despacho quien puede recibir un certificado y determinar eso con esos 2 testigos que no conoce y que Bueno, solamente el proyecto establece en el peor de los que casos. no pueden estar vinculados a la clínica donde va a estar internado? Bien, pero en el peor de los casos, no estás firmando una sentencia de muerte, en todo caso estás firmando una sentencia de vida. No, Bueno, pero aparte depende de la circunstancia que se haga con eso, en fin. No, pero aparte- Después, otro elemento que quería destacar y que creo que Marta lo mencionaba allí, el propio proyecto establece que alguien tiene que hacerse cargo del costo de esa internación si fuera en el sistema privado, ¿no? No terminaremos hablando de un proyecto que solo va a estar destinado a las personas que tienen recursos, cuando tú hablas de un portal amarillo que solo tiene Bueno, 20 por eso lo camas. presupuestal es clave en esto, obviamente. Entonces me parece Sí. que hay distintos aspectos que tenemos que ¿vieron lo que dijo valorar la para que sea diputada? positivo realmente. Planteó echar mano al fondo, a los Sí. recursos que surgen de De la los decomisos que incautación se de... hacen- Yo nunca tengo muy claro Pero lo que pasa a es dónde que va a parar lo que es- se es- incauta, hace se años- callea, ¿cómo no, se hace hace? años que se hace, hace años que se Sí. hace, recuerdo, ¿te acordás cuando estaba en la calle Mercedes? Me Sí, parece, me acuerdo, bueno, sí, sí. recuerdo los autos parados allí en el lugar que eran parte de la requisa que se había realizado Sí. y esos iban a remate. Eso lo No, pero recuerdo ¿Cómo- perfectamente. ¿Y dónde rematás la droga? No, la droga. la droga Bueno, no. por eso, ¿cómo la callás? droga Como no, no. las mega incautaciones de droga. elimina. No, No, los espere, beneficios espere, de... espere. No, la droga no. Los droga beneficios no del se narcotráfico... No, ya sé, lo No, lo que- estamos lo que llevando al hace- extremo lo que del hace- ridículo. Pero si vas a utilizar esos fondos, Pero se ¿de aplica cuánto para- dinero en definitiva para la estamos hablando? Porque investigación. Se aplica los negocios para- millonarios que puede llegar No, pero hace años que se viene a aplicando. atrapar la policía terminan siendo aire económicamente en beneficio de nadie. Automóviles, se aplica contra la misma avionetas... lucha contra el narcotráfico. Claro. Claro, pero no se No, usaron no, para la construir rehabilitación. clínicas, No, ni exacto. para No, eso técnicos, no. A ni eso nada voy, de A eso eso. no se usó. No. Se utilizó exclusivamente para Tendría combatir. que- Recuerdo claramente remates de avionetas, de vehículos, de autos y hasta de un yate. ¿A dónde fue ese dinero? No lo sé. A la lucha con el narcotráfico es lo que se dice, pero nunca se aplicó específicamente a construir un centro y a poner técnicos. Uruguay tiene muy buenos técnicos. Lo que pa- Lamentablemente hoy quedan restringidos al ámbito privado, porque en el público las condiciones locativas no te habilitan. Y la ley de salud mental, me parece que ampliando las plazas que hay en el Maciel, es para atender la urgencia, pero no la permanencia. Y acá nos estamos olvidando que esos tratamientos requieren permanencia. Habría que hacer una variación de la ley ahí, porque la propia ley con la lucha contra el narcotráfico habla de que los fondos obtenidos de los bienes decomisados y demás irán para allí. Quizás ahí haciéndole una pequeña reforma se pueda también los fondos de derivar la venta de marihuana, ¿no? se De pueda la derivar esos venta de fondos. marihuana recreativa, parte de esos Parte fondos van para ahí, deberían sí. ir para el tema rehabilitación. Es que ahí es Seguimos sin saber. Ahí es lo que yo decía hoy, cuando se habilita la venta legal de marihuana, no se crea una ley de estas características en paralelo. De hecho, creo que hubo alguna iniciativa de Mujica por eso, pero no se la llevaron en el Parlamento.
Pero una cosa debería ir de la mano con la otra. Y los propios fondos, lo que vos decías hoy muy bien, de ahí derivarlos Pero eso para está esta establecido atención. en la ley. Sí, pero nunca se aplicó. ¿Sabés por qué nunca No se aplicó? sabemos, no hemos tenido rendición de cuentas al Claro. respecto. ¿Sabés por qué era complejo de aplicar? Porque estaban las instituciones financieras en el medio. Y allí había un tema de... porque, o sea, cuando vos tenés el dinero, a algún lado lo tenés que manejar, no entra directamente en una caja, ¿no? Y recuerdan ustedes que ese fue un problema bastante complejo con respecto al tema de instituciones financieras, porque Estados Unidos, entre otras cosas, entendía que esas instituciones estaban aplicando un lavado de dinero porque era dinero proveniente de la droga. Claro. En definitiva. Claro, que estaban perpetuando el lavado, pues estaban usando el dinero producto, de un negocio ilegal. Sí, es complejo. De todas maneras, me parece que en este caso, con el debe que tenemos con los adictos, Los fondos tienen que salir. los de algún fondos lado. tienen que salir de ahí, porque de otro lado no pueden salir. Esto es un flagelo de hace muchos De hace años, muchos de décadas. años. Y las familias sufren muchísimo porque tienen que deambular, entonces la persona va 2 o 3 días a las emergencias, pero después se va. Si no lo internan, vuelve al mismo entorno, reincide, le roba las cosas a la familia. Es un tema muy doloroso y lo que te dicen los técnicos es cierren la puerta y déjelo que caiga. Si tiene que delinquir, que delinca. Claro, termina en la cárcel y ahí seguramente el tratamiento tampoco lo va a tener. Entonces, es difícil, ¿eh? No, aparte la violencia Pero del además individuo para poder lograr de pronto Sí, sí. que yo he visto casos de la violencia del individuo, lo que hace para Conseguir lograr de plata. pronto conseguir 200, 300 pesos para consumir 4, 5, 12 de pasta, es brutal. Entonces, el peligro para él y el peligro para la sociedad es tremendo. Claro, pero en la población carcelaria es bastante ilógico que tengas que aplicar una ley de este tipo cuando tú ya tenés a la persona Recluida. dentro, recluida. Pero en las el cárceles Estado. son ilógicas Lo que, en tenés este país. lo que tenés que hacer es aplicar un tratamiento de rehabilitación. ¿Y cuál? Porque el tratamiento de rehabilitación en las cárceles acá... Bueno, por eso, hoy tenés a la persona recluida, está bajo la égida del Estado y tú no le aplicás un tratamiento de rehabilitación. No necesitas una ley de este tipo No para podemos hacerlo. discutir más el tema de la rehabilitación en las Por eso cárceles, no lo porque las podemos discutir cárceles, de más, que hay yo que hacerlo. tengo uso de razón, no rehabilitan. Casi todas, algunas sí. No, casi pero no tenés todas. tratamiento Bien. de las adicciones. Para ir en la cárcel. cerrando este tema, ¿qué futuro le ven a este proyecto en esta Es legislación? un año complicado esta en cuanto a legislatura? legislaciones, en el marco de una PLUC, ¿me dejás que le diga así? Proyecto de Ley de Urgente Consideración, porque no es una ley todavía. Y bueno, está todo abocado a esto, por lo tanto, como ustedes saben, además hay procesos que tienen que ver con lo legislativo, luego posteriormente con la reglamentación, o sea que no sé si este año quizás sea un momento para que la ley salga, no porque uno no lo desee, sino porque creo que los tipos parlamentarios no lo van a permitir. Yo lo que Capaz creo que me que estoy se equivocando. apruebe va a ser muy difícil de aplicar y que se obtengan los resultados que las familias esperan. Claro. Eso es lo que yo le veo difícil. Así se aprobara mañana, lo veo difícil de Pero que se por pueda lo menos aplicar. tenerla aprobada, después veremos de dónde salen los recursos. Es un adelanto. Bien, bueno, pero para que Para no que- sea justamente No, un claro. papel Vamos a vacío. empezar por algo. Pero vamos, escúchame, si no probable. terminas Sí, con que el no mismo termine como la escenario ley de violencia la de de género, por es ejemplo. lo mismo. En fin, vamos a ver qué andamiaje tiene esta iniciativa, que marca una clara diferencia con el debate más tradicional sobre este asunto, ¿no? Y es, bueno, lo de la voluntad anticipada, que no estaría socavando en principio la libertad del individuo, todo lo contrario, la estaría potenciando en principio. Bien, saben que hoy cuando estábamos justamente debatiendo el primer tema,